a la Capilla Sixtina Almagreña, sin lugar a dudas. La obra era una obra importantísima y muy necesaria porque, como bien estaba diciendo, la Capilla Sixtina Almagreña se podía ir al traste. Teníamos un problema enorme de humedades, tanto desde el tejado como desde el suelo. Y esas son las dos obras importantísimas que se han hecho. La primera, hay una canalización que rodea todo el suelo y que canaliza la humedad que por capilaridad sube del suelo. Y la otra, importantísima, es que había muchas goteras. Bueno, había algunos sitios que ahora vais a ver, que es la escalera de acceso al camarín, que estaba completamente destrozada y que estaba en el suelo. Y toda la parte de arriba estaban con goteras muy importantes y que prácticamente habían destrozado los tableros. Bueno, pues lo que se ha hecho es levantar toda la teja, cambiar los tableros que han sido necesarios, poner aislante y además poner onduline bajo teja para que esperemos que en muchos años no haya humedades. Además había un problema importante en los entronques de las paredes con los tejados. Y ahí se le han puesto unos baberos para que con la dilatación no entre el agua, porque era por donde había muchas goteras. Esa es la obra importantísima que se ha hecho pues, para asegurar el edificio de San Agustín. Creo de verdad, como he dicho algunas veces, que esperemos que, sin lugar a dudas, durante este siglo. Y luego además, bueno, sabéis que lo próximo que nos queda es la musealización. Tiene que estar acabada antes del 18 de marzo. Estamos esperando a que venga ya la empresa, porque los contenidos los tienen ya hechos. Vienen a finales de febrero, creemos, o primera semana de marzo, y es cuando cogerán y harán la musealización. Vamos a conseguir una nueva forma de que el visitante y los almagreños y todos aquellos que lleguemos veamos San Agustín. Sin lugar a dudas, la vista que va a haber desde la torre izquierda, que es la que da a la plaza, es una vista especial, que nunca se ha hecho por parte de los visitantes y que ahora va a ser una visita, yo creo que obligada para todos los visitantes, esa mirada de la plaza y del centro de Almagro desde la torre izquierda de San Agustín. Y sin lugar a dudas tenemos detrás el camarín, la fotografía y la vista de San Agustín desde detrás del camarín es algo que no se había podido hacer hasta ahora. Si termina como creemos el 18 de marzo, pensamos que el 1 de abril debería estar abierto. Además se va a firmar, no está firmado todavía porque se ha mandado al INAEM, pero se va a firmar un convenio por 4 años con el Museo Nacional de Teatro para que durante los meses del teatro el edificio de San Agustín será la sede de exposiciones del Museo Nacional de Teatro. Bueno, habrá más exposiciones. Sin lugar a dudas, una de las que os puedo adelantar, si no pasa nada, porque como todo con el COVID siempre se está retrasando, una de las más importantes va a ser la Feria del Sombrero, que va a venir justo después de acabar la del Festival de Teatro, vendrá la Feria del Sombrero si por fin somos capaces de hacerla ya este año. Imaginaos Almagro entre 1530 y 1630, porque en estos 100 años, en 100 años Almagro está de obras. Desde el punto de vista religioso, pues imaginaos, el convento de la Asunción, los dominicos, es el primer convento que se empieza a edificar. En estos 100 años se están edificando el convento de Nuestra Señora del Rosario, el monasterio de Nuestra Señora del Rosario y Universidad de Nuestra Señora del Rosario. Los jesuitas vienen a Almagro, bernardas vienen a Almagro, franciscanos vienen a Almagro, hermanos de San Juan de Dios vienen a Almagro, dominicas vienen a Almagro, es decir, un buen repertorio religioso. Entre las grandes órdenes quedaban los agustinos por llegar a Almagro. Hay una familia, la familia Figueroa, son 5 hermanos, los 3 varones, va a sonar a cachondeo, pero no lo es, Melchor, Gaspar y Baltasar. 2 de ellos son agustinos y el otro es clérigo, también es sacerdote, diríamos hoy en día. Pues eran devotos de San Agustín y lógicamente los hermanos de la orden agustina pues querían que en su pueblo hubiera un convento de agustinos y deciden, sobre todo María de Figueroa, la hermana mayor, va a ser la que más insista en que dejar toda la fortuna de la familia
y de ella misma, de su marido, es viuda, no tiene hijos, pues para la fundación de un convento de agustinos. Entre vicisitudes y demás, en 1635 se firma, Su Majestad Felipe IV firma ya la licencia de constitución del convento de agustinos. Y desde esa época los agustinos están en Almagro. La familia Figueroa deja su casa para construir el edificio en el que estamos, su palacio, pero lógicamente un convento es una gran superficie, necesita más espacio. El concejo en aquella época les da una callecita estrechita, que da justamente donde está el camarín ahora mismo. Y otra familia, la familia Rótulo, les da otro de los palacios que habría y se constituye lo que va a ser las dimensiones y el entramado del convento. Prácticamente, para que os hagáis una idea, casi toda la manzana en la que estamos. ¿Qué es lo que ha ido pasando desde esa fecha, de 1635, con este edificio? A grandes rasgos, pues 1635, como os digo, empieza la construcción de este edificio. Sabemos que había un retablo de madera precioso, no se conserva, como estáis viendo, se conserva nada más que la parte superior, una Santa Cena en la iglesia de San Bartolomé. Ese retablo se construye en la mitad del siglo XVIII, 1747 es cuando se construye. 1755 tenemos el terremoto de Lisboa, las grietas que estáis viendo por todo el edificio. En el proceso de restauración y en el proyecto de Diego Peris, en ningún momento se ha planteado taparlas. ¿Por qué? Porque es la historia del propio edificio. El edificio nos tiene que contar su historia. Todos tenemos cicatrices de cuando éramos niños y nos caíamos, pues alguna operación que hemos sufrido. Pues los edificios han de contarnos su propia historia. Y todas las grietas que estáis viendo en la zona del altar, pues son del terremoto de Lisboa, 1755, el 1 de noviembre. Para que os hagáis una idea, en la plaza, en la zona de los jardines, había una iglesia, San Bartolomé el Real. La piedra actualmente de esa iglesia es la Plaza Toros. Quedó en tan mal estado pues, que se derribó y se cerró el culto y se demolió. Y en este edificio, si os fijáis, en los arcos que sostienen la cúpula hay una frase: se reedificó en 1801. Había que hacer una primera actuación constructiva, había que sostener la cúpula que estaría en mal estado, y por eso esa fecha, a 1801. El siglo XIX es un siglo muy convulso. Empezamos con la Revolución Francesa, son gastos, hay que expulsar a los franceses. A eso añadimos que después de la invasión francesa, pues las colonias americanas, españolas, empiezan a independizarse. Son gastos, hay que enviar ejércitos, son gastos. A eso añadimos una primera guerra civil española, las guerras carlistas, 1833, son gastos. La Hacienda española necesita dinero. ¿Y a qué es lo que recurre? A sacar toda una serie de disposiciones y leyes. La primera es la exclaustración. La exclaustración, en definitiva, es una palabrota que consiste en la expulsión de todos los conventos y monasterios en los que no hubiera más de 12 religiosos, los expulsan y el Estado se expropia con todas esas posesiones. Imaginaos, en el caso de Almagro y en el caso que nos ocupa de San Agustín, casi toda la manzana en el centro del pueblo. Haciendo una comparación, especulación inmobiliaria del siglo XIX, igual que la que hemos sufrido estos años, pues igual. El edificio, los agustinos son expulsados y sale a subasta. Hay un comprador, Raimundo Gago, que lo compra todo el convento. El hombre, para él, es una inversión, no lo olvidemos. Y quiere recuperar esa inversión. ¿Cómo? Vendiendo todo lo vendible. Empieza a vender tejas, empieza a vender maderas, empieza a vender ladrillos, empieza a vender la piedra de los cimientos y de las paredes. Hay que sacar esa inversión. Cuando llega a la iglesia, quiere quemar los retablos, quiere quemar los marcos que había de los cuadros para sacar el pan de oro. El pueblo de Almagro responde comprando la iglesia. Por suscripción popular se compra la iglesia y desde 1853 1853, la iglesia pertenece al pueblo de Almagro.